Quiero empezar dando un poquito de contexto. Todos los que están acá conocen muy bien el sector, pero sí es importante para que esta discusión tenga también un marco más amplio, dar unas cifras que me parecen a mí son relevantes. Miren, el transporte de carga por carretera en 2025 movilizó aproximadamente 302 millones de toneladas. Cerca de 151 millones quedaron registradas en el Registro Nacional de Despachos de Carga. Eso es impresionante. Cuando uno mira el tema de ocupaciones de operación de servicios, en las carreteras se concentra alrededor del 97% de toneladas kilómetro transportadas en el país. Y estamos hablando de una prestación de servicios que comprende más de 4.000 empresas habilitadas en el país, cerca de 442.000 vehículos de carga y aproximadamente 275.000 propietarios. Esto es una cosa de un volumen impresionante. El país se mueve porque ustedes lo mueven. El país no se mueve solo. El país lo mueven porque ustedes ponen su capital, su empeño, ponen su sacrificio y ponen un esfuerzo enorme. Pero además ponen caja, porque ustedes para poder operar tienen que poner de su presupuesto para que esto se mueva, se financie y luego empiezan a ver las utilidades. Entonces esto tiene un ciclo que es muy importante de analizar, que es el ciclo político y regulatorio. Y aquí, Rodrigo, podemos hablar de muchas cosas en las cuales usted es un experto en la materia. Mire, todos los hechos de reglamentación pasan muchas veces por el Congreso, pasan por el Ejecutivo, pasan, por supuesto, por decisiones del sector privado. Pero aquí hay un contexto económico y hay un contexto político. Eso es una realidad. ¿Cuáles son los grandes problemas que usted cree que hay que mejorar en este sentido de regulación? Bueno, antes que nada, felicitarlos a ustedes por este congreso, a los compañeros de panel, muchas gracias por darme la oportunidad y al gremio por la invitación. Hay buenos retos para los próximos 4 años en temas de regulación, en temas jurídicos, que yo, por efectos pedagógicos, Hassan, los resumiría en 3. Yo creo que el país debe aprender a través de sus 3 principales ramas del poder público a no meterse en el rancho del otro. Es decir, en términos jurídicos, el Ejecutivo debe dejar ese vicio enorme que ha sido fuertemente castigado por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, según la cual en este país se legisla por decreto. Para ponerles a ustedes 2 o 3 cifras, el gobierno Petro expidió más de 2.485 decretos. En el gobierno Petro se aumentó como nunca antes la litigiosidad, es decir, más o menos cada año entra a la rama judicial 3.500.000 procesos. Y el gobierno Petro entendió que evidentemente mientras que llega una providencia judicial suspendiendo una norma o anulando una norma, pueden pasar 10, 12, 15 años. Luego lo mejor, desde el punto de vista político, es expedir decretos que aun cuando sean inconstitucionales o ilegales, bajo el principio de presunción de legalidad, se seguirán aplicando. Más de 2.485, se calcula que en los últimos 2 meses se pasó la cifra de los 3.000 decretos. ¿Eso por qué es importante? Porque el Ejecutivo usurpó las competencias fundamentalmente del Legislativo. El principio de reserva de legal, en virtud del cual solo el Congreso y exclusivamente el Congreso puede regular derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de locomoción, puede ser legislado a través de una ley. Y eso cambió totalmente en los últimos años y fue el Ejecutivo el que invadió esas competencias del Legislativo. Punto 1, eso hay que mejorar. Punto 2, que hay que mejorar. En materia de regulación legislativa y en materia de reglamentación ejecutiva, hay una cuestión que me parece muy importante, y es que la motivación de cada una de esas reglamentaciones debe respetar
la Constitución y la ley. Esto, que es una obviedad, tiene ejemplos muy concretos. En los últimos años hemos visto, por ejemplo, que en este afán de legislar desde el Ejecutivo se han invadido las órbitas de competencia en materia de inspección, control y vigilancia de las autoridades de tránsito y transporte municipales. Todos aquí son no solo muy conscientes, sino incluso hasta víctimas del poder policivo de los alcaldes y secretarios de tránsito en sus respectivas jurisdicciones. Entonces, esa es una competencia constitucional que fue muy bien diseñada. ¿Por qué? Porque eso representa y desliza el principio de descentralización territorial, que es uno de los principales principios que rige la Constitución Política de 1991. Las autoridades locales se encargan precisamente de esa inspección, control y vigilancia. Pues bien, las autoridades nacionales, últimamente, como dicen en Boyacá, últimamente decidieron concentrar ese poder en cabeza de autoridades del orden nacional, principalmente en cabeza de la Superintendencia de Transporte. Eso es bastante nocivo. Y por último, la motivación, las decisiones deben ser técnicamente motivadas, pero respetando, y obviamente mis intervenciones no son eminentemente jurídicas, respetando los principios, los valores y las reglas constitucionales, las reglas superiores, que básicamente para este foro son, evidentemente, las libertades, libertad de locomoción, libertad de empresa, libertad de trabajo y sobre todo libertades asociativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que vengan circulares de la superintendencia o resoluciones de la misma superintendencia a decir cómo deben o no actuar alcaldes y secretarios de tránsito en determinadas actividades, es abiertamente inconstitucional. Esa invasión viola el principio de descentralización territorial y eso fue también una tendencia en los últimos 4 años. Yo diría esos tres temas. No, pero es son que los de ahí esos 3 temas que usted dijo podemos ampliar todo lo que un diplomado, queramos, ¿no? Pues un diplomado de todo. Ahora la pregunta es, esto es en un plano, como lo dice muy bien Rodrigo, desde su perspectiva. Diana, usted tiene una gran posibilidad de ampliar desde la visión política, porque lo suyo está muy metido también en esa visión macro de la consultoría, de la asesoría, de mirar todo eso. Incluso ya lo vamos a profundizar también con tema de Congreso. ¿Usted cómo ve lo que dice Rodrigo? Bueno, primero que todo un saludo muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy y también un agradecimiento a Fede Trascarga por la invitación. Hassan, me parece muy interesante lo que estás mencionando y complementando, pero desde lo político creo que los últimos años para el sector no fueron fáciles y especialmente porque se enfrentaron a una normativa en donde no había claridad. ¿En qué sentido? En los tiempos de creación. Por un lado, entidades en donde ustedes solicitan certificados continuamente y las demoras eran 3, 4, 6 meses y eso de alguna manera imposibilitaba el mundo de los negocios. Y por otro lado, desde el Ejecutivo, una serie de normativas y proyectos de norma en donde había dificultad en la socialización y en el conocimiento de los proyectos. Se socializaban o se presentaban un día viernes y eran reglamentados el día lunes. Entonces, el margen de acción era bastante difícil. Entonces, creo que hubo unos retos enormes y una dificultad para la participación activa y tiempos que perjudicaron el mundo de los negocios. Ahora, por otro lado también estoy de acuerdo con lo que habla Rodrigo y es las competencias. Y creo que las competencias de algún modo no fueron claras. La participación del Congreso de la República, y ahora más adelante lo hablaremos, pues es fundamental. Es fundamental y ahora en estos tiempos mucho más, cuando se avecina un plan de desarrollo donde hay una necesidad y una participación de tener un capítulo completo para el sector transporte de carga, ¿sí? Con presupuestos, con viabilidad y con tiempos, en donde además también tenemos el presupuesto nacional de la nación, en donde hay varias normativas de importancia que se tramitaron en el cuatrenio pasado, pero muchas quedaron ahí. Entonces es interesante y además muy importante entender qué competencia, qué viene desde el Ejecutivo y cuáles son los tiempos, conociéndolos y entendiéndolos desde el mundo empresarial y también desde el legislativo y cómo desde el sector también se socializa, se presenta
y se aporta material técnico para la generación de estas políticas públicas. Usted ya le pasó la pelota inmediatamente al congresista Chaparro, ya le dijo, mire, aquí lo voy mirando y es el Congreso. ¿El Congreso qué papel ha jugado en todo esto? ¿Realmente ha sido, han podido articularse en las comisiones, han podido trabajar de la mano con el gobierno o han sido, y podemos hablar de escenarios de distintos gobiernos, o han sido ruedas sueltas, o si ha habido una articulación? ¿Cómo ha sido el papel del Congreso? Hola, hola. Bueno, un saludo a todos los compañeros aquí de panel, a todos ustedes también, agradecerles por la invitación a este importante congreso de FEDETRANSCARGA. Y bueno, yo creo que en términos políticos, Hassam, y aquí a los compañeros, hay un cambio de lo que viene sucediendo en los últimos 4 Congreso y en el gobierno durante estos 4 años. Lo que sucedió fue una batalla de orden ideológico, una batalla en la cual el debate se convertía en un escenario de discusión de formas de ver el mundo, pero muy pocas veces se hablaba o se lograba generar de alrededor de las ideas, de los argumentos o de la evidencia o de la ciencia. Yo creo que el mayor reto y lo que este nuevo gobierno puede venir a traerle tanto al sector transporte como a todo el país va a ser un escenario en el cual sean las decisiones que se tomen basadas en la lógica, en la técnica, en la evidencia y por supuesto que se puedan construir con los gremios. Hace 4 años fueron difíciles por las formas en las cuales se daban estos debates, pero yo creo que vamos a pasar de un debate que sea ideológico a un debate donde podamos hacer un debate alrededor de la lógica, de la ciencia, de la evidencia y de los datos en primer lugar. Yo concuerdo con Rodrigo frente a otro escenario muy importante. Además, decirle a Rodrigo, en Boyacá no decimos últimamente, decimos últimamente. No, yo sé, era un chiste aquí. Lo que pasa es que no lo entendieron, entonces yo quedé mal. Y es que el respeto de la Constitución también de este nuevo gobierno esperamos donde se pueda lograr equilibrio de poderes, el Congreso tenga su espacio, las Cortes puedan también hacer su trabajo y el Ejecutivo pueda lograr materializar todas las ideas y los proyectos y las promesas que logró difundir durante su campaña y que tenga estos 4 años un espacio para colocarlas en el debate en el Congreso y para que se pueda hacer un trabajo real, de fondo y que pueda realmente beneficiar a todos los colombianos. Y finalmente una cosita antes, Hassam, que es importante en este proceso y es que nosotros buscaremos también desde el Congreso trabajar en la eficiencia del sector público. Hace unos 2 años un amigo me buscó, un empresario de otro sector, a una dificultad que tenía en una superintendencia. Fuimos a la superintendencia y buscamos, el trámite llevaba 2 años y el superintendente nos dijo, uy, este va súper bien, tengo unos de 4 y de 5. Yo creo que eso no puede pasar en el país y lo que se necesita hoy también en esos 4 años es buscar hacer unas entidades públicas eficientes, ágiles, modernas, que estén a la altura de lo que hoy necesitan todos los sectores, incluido por supuesto el sector de transporte. Sin lugar a dudas el tema de la eficiencia, y incluso que tecnificar en muchas cosas, y le doy un ejemplo, y más adelante habrá un panel muy interesante sobre inteligencia artificial y demás, para mirar cómo se pueden incluso tomar decisiones mucho más eficaces y rápidas del punto administrativo. Acá hay un tema que yo se lo quiero plantear, Rodrigo, porque todo parte de una base. Uno habla de regulación y usted puede hablar de el Congreso, el Ejecutivo, pero todo parte de una matriz, seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, ¿qué hacemos? Si usted siente de una u otra forma que las reglas de juego se las cambian, que usted le apunta en una dirección con un gobierno y llega a otro y sencillamente cambian los dados, o sencillamente las entidades, como lo dice muy bien el congresista Chaparro, por razones ideológicas cambia el juego, pues ¿cómo se hace, Rodrigo? ¿No hay que empezar por ahí? Totalmente. Uno de los principales factores de subdesarrollo, pobreza y lo que llaman la trampa de la pobreza está precisamente asentado en la inseguridad jurídica. La seguridad jurídica permite, entre otras cosas, que los agentes económicos, llamémoslo en otros términos, que las personas puedan desplegar fácilmente su propio plan de vida, su dignidad y sus derechos fundamentales. ¿Cuándo se trunca eso? Básicamente por 4 razones. La primera, por una exorbitancia en la producción normativa. Muchas normas que nadie conoce,
que simplemente el Estado dice, recuerden ustedes que desde la modernidad la ignorancia de la norma no sirve de excusa, pero es que en Colombia tenemos más de 20.000 leyes que ni siquiera la inteligencia artificial, obviamente estoy exagerando, puede digerir 20.000 normas. Entonces, el ciudadano tiene un derecho principalísimo, es conocer qué puede hacer y qué no puede hacer. La segunda, la dispersión normativa genera un choque de competencias, no solo entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, sino entre las propias autoridades de la misma rama ejecutiva. Y esa inseguridad jurídica que genera ese choque de competencias, obviamente genera unos atrasos enormes en la toma de decisiones. Entonces la morosidad en la toma de decisiones, que hablaba acá, está precisamente asociada también a la inseguridad jurídica. Tercero, es muy importante tener en cuenta que la seguridad jurídica representada en pocas normas que se puedan cumplir está íntimamente ligada a la eficacia. Y la eficacia normativa nada más ni nada menos genera la legitimidad del Estado. Todos conocemos aquella frase que dice que yo no creo en el Estado porque aquí nadie cumple nada, ¿sí? Y entonces sé que lo que me están diciendo es mentiras, es una promesa vacía, es una promesa que se va a incumplir porque nadie cumple nada. ¿Y por qué pero ¿eso qué es? ¿Populismo? Populismo, ¿Demagogia? pero populismo jurídico también, culpa de nosotros los abogados en un país que acusa más de 550.000 abogados y que desde Santander se dice es un país santanderista. Pero eso es lo que quiere traducirse para todos los efectos de este importante congreso, es que no hay eficacia cuando hay una, excúsenme la expresión, pero para que quede absolutamente claro, y el coloquialismo es cuando hay diarrea normativa, cuando se expiden normas sin ningún criterio. Y por último, dicen los expertos, los criterios de la OCDE, por ejemplo, que cuando hay inseguridad jurídica, evidentemente se genera un colapso de la rama judicial. Y cuando se genera un colapso de la rama judicial, como se los acabo de presentar, más de 3.500.000 casos por año entran a la rama judicial y la rama judicial no alcanza en todos sus órdenes a emitir 3.500.000 resultados, pues obviamente la morosidad aumenta. Esa morosidad judicial genera una deslegitimidad de la rama judicial y esa deslegitimidad pues hace que se acuda a las vías de hecho y a la violencia. Yo para qué me pongo a demandar, yo para qué me pongo a hacer esto, sí, pues nunca va a llegar justicia porque no hay peor injusticia que aquella justicia que nunca llega. Y esos son los 4 factores internacionalmente conocidos, técnicamente conocidos, para generar desde la inseguridad jurídica subdesarrollo. ¿Ustedes quieren complementar sobre ese punto de seguridad jurídica a lo que está diciendo Rodrigo, Diana? Bueno, sí, a mí me gustaría especialmente porque si no tenemos unas reglas de juego claras, finalmente cómo se va a desarrollar negocios, ¿sí? Y creo que eso es parte de las dificultades que está teniendo el empresariado hoy, y es no entender el alcance de las normas, los cambios, y no porque no se puedan comprender, sino de alguna manera me atrevería a decir que hay sectores que están sobreregulados, ¿sí? En donde además no se comprende o no se entiende el alcance de dónde podría llegar, a dónde va, quiénes son los competentes, y creo que esto en el sector transporte se ha venido notando, especialmente con normas de todas partes. Venimos con normas desde el Ejecutivo, muchos proyectos que incluso quedaron en este momento en stand-by por el cambio de gobierno y que muy probablemente pues ya no van a salir, pero tampoco se sabe qué pueda pasar, proyectos que quedaron en el Congreso de la República. Entonces sí creo que ahí hay que hacer una revisión. Se han hecho algunos ejercicios especialmente para la compilación de normas, para eliminar tantos trámites, y desde el nuevo gobierno nacional se propone eliminar tanta regulación. Entonces, que pues básicamente esta es una de las propuestas que se ha hablado en el sector transporte. Hasta el momento no hay un desarrollo claro de cómo se haría, pero pues lo que sí se espera es tener unas reglas claras. Incluso parte del estudio que hicimos cuando hablamos de seguridad jurídica, pero más llevándolo desde el mundo de los negocios y la política, es cómo algunos países, como es el caso de Chile, por ejemplo, y Perú, han buscado es crear política de Estado
política de Estado desde lo que es el transporte de carga. Y creo que esto sería muy interesante porque ya no estamos de cero, tenemos unas normativas que vienen a partir del 2008, 2020, en donde ya hay unos lineamientos y que de alguna manera pues se protegerían los procesos, los procedimientos y generaría un mayor desarrollo para el sector. Mire, cuando hablamos de regulación, hay un movimiento hoy en día, y usted me puede dar más adelante ejemplos, Rodrigo también, pero quiero preguntarle al congresista Chaparro, se está moviendo un movimiento, es un movimiento libertario. Los movimientos libertarios promueven también menos regulación. Menos regulación. Dicen, mientras el Estado menos se involucre en muchas de las decisiones, es mejor. Y hay una tesis que incluso sostiene que un Estado eficiente es el que menos mete las manos en materias de regulación y de control. Ustedes en el Congreso, y lo escuchaba en su primera intervención, usted es muy optimista con el nuevo gobierno, en el sentido de que ve una posibilidad de que sea mucho más técnico, de que haya una discusión más de fondo, sin dejar de lado el tema de la seguridad jurídica. ¿Usted siente que tiene que haber menos regulación? ¿Usted siente que debe de meterse la mano más en ese tema, en este sector, por ejemplo? Bueno, yo creo que hablando un poco de lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y con la pregunta que nos haces, hay una oportunidad grande durante estos 4 años, y es que el sector hoy de transporte, todos los gremios, todos los actores que tienen que ver con ese sector, tienen hoy la oportunidad de que podamos revisar dentro del ordenamiento jurídico que hay hoy, dentro de las leyes, el marco normativo que hay hoy, qué temas pueden estar generando hoy, más que inestabilidad de pronto desde seguridad jurídica, qué temas pueden ser hoy de doble interpretación que están frenando la inversión. ¿Cómo podemos lograr identificar con claridad dentro de la ley y dentro del ordenamiento jurídico actual qué temas están frenando la inversión y el crecimiento del sector para que se pueda desarrollar y pueda crecer con mucha más fuerza y con mucha más potencia dentro del país? Frente a la regulación, yo creo que este es un sector que en particular en Colombia es bastante particular, lleno de pequeños propietarios, son cerca de 400.000 vehículos, 260.000 familias propietarias, que prácticamente uno podría pensar que la competencia es tan amplia que prácticamente tendría la capacidad de regularse de manera autónoma. Sin embargo, tenemos que entender también que este es un país con serios problemas en términos de desarrollo y que es fundamental que cualquier decisión de regulación que queramos hacer la podamos construir de la mano del sector. Hay temas que por supuesto pueden ser beneficiar, que el mismo sector se beneficia de que haya una buena regulación, porque tanto el tema de tarifas como el tema de licencias puede afectar el desarrollo del sector, y cualquier decisión yo creo que en ese sentido debe tomarse de la mano del sector, tanto para regular como para desregular. ¿A nivel ejecutivo o a nivel Congreso? A nivel ejecutivo, en lo que tiene que ver con los temas que se pueden sacar a través de decretos y resoluciones. Pero cuando hablamos de la construcción de una ley, no podemos ir el Congreso de la República o el solo Ejecutivo a ir a radicar una ley sin tener una conversación abierta con cada uno de los sectores y con cada uno de los actores involucrados. El sector del transporte afecta absolutamente a toda la actividad económica del país. Cualquier decisión que se toma acá termina afectando absolutamente a todos los colombianos. Hace 2 años, cuando el presidente habló de subir el precio del diésel, cada peso que se le sube al diésel implica un precio de aumento en la inflación para los hogares colombianos. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que temas como el precio del diésel no se toca, porque esto afecta a la canasta de todos los colombianos. Es un tema en el cual es totalmente claro para el Congreso y es totalmente claro para el Ejecutivo, y cada decisión debe tomarse de la mano del sector. En este diálogo más que conversatorio magistral a lo que usted nos ha invitado, doctor Chaparro, unas ideas desde un ciudadano y profesor universitario para ver si a usted le sirve. Primera idea es que a mí me parece que el Congreso debería, por un lado, usted bien lo ha dicho, legitimar la ley con la inclusión de la mayor cantidad de gente, sectores representativos. Eso está muy bien. Yo me atrevería a decir que en términos generales Colombia en ese sentido ha cumplido, pero al lado de eso hay que mirar 2 criterios adicionales, quizás 3. Primero, obsolescencia. El sector transporte desde el punto de vista teórico legal es muy obsoleto, ¿sí? ¿Por qué es obsoleto? Porque, por ejemplo, no tiene en cuenta las nuevas tecnologías, porque ve como un enemigo la entrada de actores tecnológicos. Eso no puede ser, ¿sí? Por ejemplo,
Desde el punto de vista ejecutivo, recientemente fue tanto el ataque que se le hizo a ciertos aplicativos y eso que se decidió a través de una circular prohibir el renting operativo. El renting operativo es una tipología contractual que viene de siempre, pero sobre todo desde el Código de Comercio de los años 70, ¿sí? Y ha sido exitosísimo, no solo en Colombia, sino en otras latitudes. Y aquí se dijo, por una razón política, dogmática, no científica, no argumentada, desde el Ejecutivo se decidió prohibir un derecho fundamental y es cómo me relaciono con usted a través de un contrato, en este caso, el renting operativo, para poner tan solo un ejemplo. Y así hay varios. Entonces, yo creo que la obsolescencia, digamos, sería como una cuestión capital muy celosamente cuidada por el Congreso. Lo segundo es la reducción normativa. Hay no solo normas obsoletas, sino muchas normas. Valdría la pena una simplificación, y no porque seamos libertarios o porque alguien venga a decirnos que soplan nuevos vientos libertarios y nos citan a Hayek y a Nozick y a fulano. No es por eso. Es simplemente por una cuestión pragmática. Es que en río revuelto ganancia de pescadores. Es que en río revuelto hay una posibilidad de que el Congreso expida normas que trata de actualizarlas y no se cumplen porque hay tanta vastedad normativa que no se cumple. Entonces, la reducción normativa. Y otro criterio, quizás este es muy pombiano, o sea, de mi cosecha, mire a ver si le sirve o no. Yo creo que es muy importante, doctor Chaparro, que el Congreso sea muy celoso en la unificación. El Ejecutivo desde el año 2015 empezó a expedir los decretos únicos reglamentarios y cogió una cantidad de decretos y los trataba de unificar. Eso fue una buena gestión, pero el Congreso no hizo lo propio. Entonces, no solo se trata de reducir las normas, actualizarlas, legitimarlas por los actores principales, sino que además de eso se unifiquen en verdaderos estatutos que le permitan a todos los usuarios tener claridad sobre los mismos y por lo tanto a las autoridades como la Supertransporte ser muy eficaz en el momento de su aplicación y que no le pase lo que le dijeron a usted, que nos demoramos 4, 6, 8 años en la ejecución de la norma. Mire, Diana, cómo son las cosas. Usted está con el contexto jurídico, allá tiene al Congreso y aquí está todo el sector del transporte. Políticamente, ¿cómo articula todo junto para que funcione? Me parece una pregunta muy pertinente y es cómo podemos lograr articular de cara también a un nuevo gobierno y a un nuevo Congreso. Esto es importante porque no podemos olvidar el poder legislativo y en eso voy a ser muy enfática porque el poder legislativo es vital para el sector, para el trámite de proyectos y para la socialización. Y es acá donde veo una oportunidad. Sin duda, con los nuevos proyectos que se van a radicar en el Congreso y con lo que se espera va a ser el próximo presidente de cara a la participación empresarial. Pero no solo empresarial, sino también a la comunidad y también a todos aquellos que estén cercanos al sector. Y acá hablamos un poco más en consultoría del famoso mapa de stakeholders. Cómo los diferentes sectores que hacen parte o los diferentes actores que hacen parte de un sector se vuelven en una parte o se vuelven de alguna manera en los promotores y el desarrollo de proyectos normativos, de proyectos legislativos, en donde hay una socialización previa, en donde hay un estudio técnico, que esto es muy importante y creo que a veces se nos olvida que no es solo socializar, porque eso lo vimos en el gobierno anterior. Hubo socializaciones de algunos proyectos, pero carecía de estudios técnicos. Y es por eso que en muchas de las regulaciones después es porque aumentó. Se simplificó, pero los costos aumentaron. Entonces, ¿no era mejor haberlo dejado como estaba? Entonces, es acá donde esto tiene que ir acompañado precisamente de ese estudio, esa revisión detallada de los actores y los dolores y de hacer propuestas concretas y propuestas en varias vías, propuestas de lo que le compete al legislativo y esos cambios y actualizaciones. Ya hoy en el Congreso estamos hablando de más de 20 proyectos de ley que están incluyendo al sector transporte, la modernización, la interoperabilidad y la IA. Y por otro lado, lo que se espera desde el Ejecutivo, teniendo en cuenta que, como les decía anteriormente, quedó un gran número de proyectos dentro de los ministerios y en el Ministerio particularmente de Transporte, donde se hizo socialización y muchos de ustedes estuvieron, pero que finalmente pues quedarán en stand-by, quizás algunos se retomen o quizás incluso muchas de las decisiones se reversen.
que es incluso de lo que se ha hablado desde el Ejecutivo, que es entrar a reversar muchos de los decretos que se expidieron. Entonces, sin duda, yo lo que veo acá es una oportunidad enorme en donde se puede participar, donde hay garantías, en donde existe la posibilidad de hacer presentación de estos proyectos y donde creo que sin duda el sector tiene que ser un actor clave. Congresista Chaparro, hay un tema que es transversal a todo. Usted en la Comisión Tercera y además en el Congreso saben muy bien lo que es el tema fiscal y saben muy bien lo que es el tema presupuestal. Hay un gobierno nuevo que llega diciendo que estamos en un déficit histórico, que nunca habíamos estado en una circunstancia como esta y por supuesto hay que arreglar esa materia ante todo para poder, incluso en cualquier frente de acción, poder operar. Y ahí le ligo dos temas, regulación y manejo económico, porque al final de cuentas una cosa siempre está ligada con las otras. ¿Usted cómo está viendo en el Congreso ese tema? Porque es un reto enorme que tienen ustedes ahora que manejar. Así es, el nuevo gobierno recibe una situación económica crítica. En el año 2025 tuvimos uno de los déficits fiscales más altos en la historia, 5.6%. Esto quiere decir que el Estado se gastó 119 billones de pesos más de los que recibió. Un nivel de endeudamiento del 60% del PIB y un dato que a mí me parece escalofriante y es que vamos a pagar para el 2027 en ese presupuesto que se devolvió, pero que esa parte es imposible prácticamente de modificar, 90 billones de pesos en intereses para el servicio de la deuda del que está teniendo hoy el Estado colombiano. Lo que hicimos en el Congreso fue recibir ese presupuesto que por la ley y el plazo que establece lo radicaba el gobierno anterior. Y lo que nosotros entendemos es que hay un nuevo gobierno, hay un nuevo momento político y el presupuesto que debe aprobarse para el 2027 debe ser un presupuesto que elabore el nuevo gobierno, que el nuevo ministro de Hacienda pueda plasmar en ese presupuesto no solo unos números de cuánto espera gastarse y cuánto espera ingresar. Realmente ese presupuesto trae claramente cuál va a ser la visión del gobierno hacia los próximos 4 años y cómo vamos a lograr que el Estado colombiano pueda recuperar sus finanzas públicas, pueda lograr recuperar la sostenibilidad fiscal que el gobierno anterior en el 2025 tomó la decisión a través de un mecanismo del ordenamiento jurídico de nuestro país que es la cláusula de escape. Llevamos 2025 y 2026 sin cumplir la regla fiscal. Eso fue lo que permitió que aumentara el endeudamiento, lo que permitió que aumentara el déficit, pero que por supuesto no es sostenible. Nosotros por eso entendemos que es fundamental que este presupuesto, que es el del momento quiebre, antes de volver a recuperar la regla fiscal, lo elabore el nuevo gobierno y nos muestre cuáles van a ser los ajustes a los ingresos y a los egresos. El presidente anunció que va a quitar el impuesto al patrimonio, pero cuando vemos que faltan cerca de 50 billones de pesos para financiar el presupuesto actual, pues no se entiende realmente cómo va a lograr que esa política que él tiene, esa promesa de campaña que tiene, pues la pueda realmente materializar en ese presupuesto. De tal manera que vamos a esperar, tiene hasta el 29 de agosto para que el nuevo gobierno pueda entregar este nuevo presupuesto y podamos ver con claridad cuáles son las decisiones de materia económica que van a afectar el bolsillo de todos los colombianos y que van a afectar, por supuesto, el desarrollo de la actividad económica del año 2027. Rodrigo. Yo puedo complementar, sí, Claro. a mí me parece la aproximación del doctor Chaparro fantástica y como ciudadano además le agradezco a usted y al Congreso haber autorizado la devolución del presupuesto. Digamos cifras macro, simplemente para que todos las recordemos. Más o menos el Producto Interno Bruto de Colombia hoy en día está en 2.000 billones de pesos, más o menos. De esos 2.000 billones de pesos, el 60% es deuda pública. O sea, nosotros tenemos comprometido en deuda nacional y extranjera el 60% del presupuesto. O sea, 1.200 billones de pesos nos endeudamos. En las últimas de trámite, la deuda no solo fue muy grande, en más de 100 billones de pesos, sino que fue en muy corto tiempo y a unas muy altas tasas de interés superiores al 14.3%. Por eso es que los CDTs, por ejemplo, están altísimos y por eso es que invertir hoy en el sector real de la economía es muy difícil porque el sector financiero nos está ofreciendo unas tasas altísimas. Y eso obviamente
afecta directamente al negocio de ustedes, al negocio de la carga, porque la gente prefiere guardar su plata e invertirla en el sector financiero que en el sector real y hacer negocios en donde se necesita, como lo dijimos en la introducción, a quienes mueven el país, que son ustedes. Eso me parece bastante alarmante. Pero digamos más, del presupuesto nacional, que más o menos puede llegar a los 700 billones de pesos, ¿sí? El 35%, el 60% se va a pagar deuda. El 35% se va a pagar burocracia. Y solo el 5% aproximadamente está para inversión de todo tipo, inversión social, ¿sí? Y esa es la inversión social que en momentos de crisis económica los economistas llaman el contraciclo, es decir, en la medida en que los agentes económicos y la economía no tienen plata para invertirle a la economía, el Estado invierte, pues solo tiene el 5% del presupuesto, toda vez que el 60% está para pagar la deuda pública, el 35% para pagar la burocracia y más o menos nos queda del 5 al 7% para hacer inversión social y por lo tanto mover la economía desde el sector público. A mí me parece que este contexto macroeconómico es fundamental en un escenario como esto, porque si algunos de ustedes tienen cifradas las esperanzas que es que es el Estado, que es el gobierno el que va a inyectar grandemente buenas cifras en proyectos competitivos para reactivar la economía, creo que nos vamos a quedar viendo un chispero, pero no por falta de voluntad política, sino por realidad económica, de tal manera que en ese sentido, las tesis libertarias de aquellos libertarios tienen mucha razón. Hay que dejarle mucho más juego al agente económico, al sector privado, que al Estado, porque así el Estado quiera tener el protagonismo de la dirección de la economía y de la intervención de la economía, no lo va a poder hacer por falta de recursos. Pero usted lo está diciendo también, más burocracia. Ahora, estamos con un gobierno... Van a bajar la burocracia Sí, porque es que no tienen cómo. Es que ahí es donde voy. Gran parte del escenario nuevo del gobierno es, vamos a reducir burocracia, vamos a cerrar entidades, vamos a embajadas que no sirvan, ministerios, en fin, todo lo que no funcione hay que bajarlo justamente en ese sentido, ¿o no? Sí, por supuesto que eso es el escenario que él ha venido planteando. Sin embargo, en términos de los recursos que se requieren para ese presupuesto, pues la burocracia no va a pesar más de 1, 2, 3, 4 billones de pesos que pueda llegar a ser el total de ese recorte. Sin embargo, sí hay que pensar en algo y es, muchas veces no solo se trata de qué tanto pueda invertir el Estado, pero una decisión puede impulsar un sector, puede impulsar una actividad de regular, simplificar, agilizar, puede movilizar realmente a todo un sector. Lo que va a pasar alrededor de la minería y el petróleo, que sin invertir recursos, sino a través de liberar todos los procesos que estaban estancados y toda esa visión que había en contra de la explotación de los hidrocarburos e incluso, por supuesto, del carbón, pues también va a permitir que la actividad se dinamice y que todos los colombianos puedan tener una forma de lograr llevar el sustento a sus hogares. Diana. Claro, acá yo quiero complementar algo y es, estamos viendo grandes proyectos que van a pasar por el legislativo, pero ¿cómo está el legislativo hoy? ¿Cómo es su conformación y cómo están las fuerzas políticas? No es solo tener voluntad y presentar el proyecto, sino realmente que tenga un feliz término. Y esto es muy interesante cuando entramos a analizar hoy el Congreso de la República, en donde no tenemos una fuerza mayoritaria, en donde prácticamente está dividido por ideología casi en porcentajes similares, 30-33% ideología derecha, centro e izquierda, en donde además las bancadas deben tomar una decisión en este momento y ya lo veremos a partir del próximo mes, y es cómo se declaran según estatuto de oposición. ¿Son gobierno, son independientes o son oposición? Y en donde va a jugar un papel protagónico los movimientos bisagra, y ahí hablamos de movimientos pequeños, muchos en el centro, que van a ser necesarios para que estos proyectos puedan tener un feliz término, porque no hay mayorías. Y esto es interesante porque si pensamos hace 4 años cómo estaba el Congreso, era una situación completamente diferente. Y por eso hablamos que el primer año del Congreso con el gobierno nacional es una luna de miel. Pero vamos a ver qué pasa ahora, y es porque hace 4 años estábamos hablando de
casi un acompañamiento del 60 al 70% en Cámara y Senado con el gobierno Petro. Hoy en día no hablamos de ese acompañamiento, no hay unas mayorías claras. Entonces esto es interesante porque hay proyectos vitales, sin duda el presupuesto, el plan de desarrollo, pero también tenemos sobre la mesa otras propuestas como reforma tributaria que viene del gobierno pasado, algunos temas tributarios que deberá entrar a presentar este gobierno, y también si se habla de una reducción del Estado, pues esto es una ley, es a través de una ley cuando se eliminan ministerios. Entonces creo que es interesante hacer esa revisión porque acá estamos viendo que no es solo voluntad, sino que además hay un tema político y de participación, y especialmente cuando tenemos casi a menos de año y medio las elecciones regionales, en donde se define cómo va a quedar el país políticamente. Pues usted está diciendo, mire, vuelvo al título de esta conversación, nuevo ciclo político. ¿Sí es nuevo en todo sentido o no es tan nuevo, Rodrigo? Pregúntele a Diana. Porque pues al final usted sabe que esto va y gira, y de 180 grados vuelve a los 360. ¿Sí es nuevo ciclo político o no lo es? Porque en materia de regulación, pues uno tiene que abordarlo por ahí. Sí, mi aproximación es la siguiente. Desde lo que maniqueamente se llama la derecha, yo soy de los que creo que no estamos hablando de una nueva derecha y simplemente hay un juego maniqueo de cómo sepultar la figura ya histórica del presidente Álvaro Uribe Vélez, etcétera, etcétera, y entonces vienen sus sustitutos y entonces los alfiles de los uribistas tradicionales se pelean con las nuevas formas del abelardismo. Pues claro, ahí hay juegos de poder, pero yo básicamente lo que creo es que la derecha, por ponerlo en estos términos, se reconfiguró sobre todo en términos ideológicos, como está sucediendo en todo el mundo y particularmente en la región. ¿Y cuáles son los sellos distintivos? Es decir, ¿qué está buscando, pretendiendo y por lo tanto prometiendo esta nueva derecha? Esta nueva derecha, independientemente si es el doctor hoy Abelardo de la Espriella, mañana Juan Pérez y pasado Marianita Jiménez, más allá de ponerle rótulos, cédulas y personificaciones, la derecha está diciendo los países no son viables, no pueden ser viables si son económicamente inviables. La izquierda ha sostenido que la economía va por un lado y el país va por el otro. La izquierda ha sostenido que no importan los fundamentales macroeconómicos en tanto y en cuanto la gente esté feliz, que no importa la sostenibilidad financiera de los estados, toda vez que lo importante es la felicidad y la alegría de los pueblos. Esa fórmula, muy respetable, es una fórmula que a juicio de la derecha fracasó. Por lo tanto, los fundamentales macroeconómicos son todo para la nueva derecha. Y para lograr buenos fundamentales macroeconómicos hay que crecer. Y para poder crecer hay que desregularizar. Entonces, O sea, eso va ligado. totalmente ligado, totalmente ligado. Entonces, ustedes van a ver tres grandes promesas de valor. Usted me corrija si yo estoy diciendo nada, porque usted es el realmente informado, pero la promesa de valor del gobierno y del ministro Miguel Gómez Martínez es: si ustedes colombianos quieren recuperar la seguridad, más o menos, independientemente de la cooperación internacional, eso nos cuesta 30 billones de pesos. Pero si ustedes quieren recuperar el sistema de salud, la institucionalidad de la salud, para garantizar el derecho fundamental a la salud, más o menos otros 30 billones de pesos. Y si ustedes quieren evitar un apagón, más o menos nos va a costar entre 10 a 20 billones de pesos. Esos son entre 60 y 80 billones de pesos, que están todos atravesados por la economía. ¿Y de dónde se sacan esos recursos? Pues dicen los de la nueva derecha, en cabeza del doctor Abelardo, del doctor José Manuel Restrepo y toda esta nueva derecha, dice, pues eso depende en todo caso y en muy buena medida más bien del crecimiento económico. Y para poder crecer yo tengo que bajar burocracia y desregularizar y concentrarme, focus en lo fundamental. Eso es básicamente, a mi modo de ver, en mi opinión, la grande promesa de la nueva derecha.
Pues está muy buena su explicación. Ahora, eso sí, bueno, pues la mía. sí, no, pero la pregunta también va en qué sentido, porque es que estas decisiones al final pasan o por el Congreso o pasan por el Ejecutivo. Usted ya dio una posición más o menos de lo que el Ejecutivo piensa en ese sentido, pero le traslado también al Congreso y ya vamos redondeando porque esta conversación está llegando a su final. Congresista Chaparro, ¿cuál cree usted que debe ser la meta en materia de desregularizar y de poder avanzar en el sector transporte? ¿Qué debe esta legislatura y sobre todo este Congreso trabajar? Usted se ha puesto a mirar la perspectiva en ese frente. ¿Cuál deben ser esos grandes objetivos que se deben trabajar, por lo menos en la agenda de Congreso, para ir concluyendo? Para ir cerrando de alguna forma, Hassan, creo que, y lo hablaba hace un rato allá afuera con algunos participantes aquí del Congreso, hablábamos acerca de la participación del sector privado en la política y prácticamente de los empresarios. El Estado colombiano de alguna forma tuvo bastantes años de una estabilidad política y una estabilidad macroeconómica que muchas veces desligó al empresario de la participación en la actividad política. La llegada de Petro, así como sirvió para conformar la izquierda en el país, también despertó el sentir político de muchas personas que se habían alejado de la política y que habían tomado la decisión de simplemente hacer empresa y sacar adelante sus familias y no incorporarse, no por lo menos tener una activación política mucho más clara. Yo creo que en esta campaña se vio otro mundo totalmente diferente, tal vez eso permitió también que Abelardo, como un outsider de alguna forma, o por lo menos como él se pudo presentar frente al escenario político, que muchas personas pudieran participar activamente en la política y que lo llevaran hoy a la presidencia. Le hago una pregunta, porque eso me ha pasado, digamos, en varias conversaciones con distintos sectores, y usted lo menciona de una forma muy, muy clara. También es que había falta de interlocución, es decir, un gobierno que dijo, de pronto el sector empresarial, el sector transportes, diferentes gremios querían acercarse a hablar con el gobierno, pero no había con quién hablar, no había un interlocutor también. Yo creo que parte y parte, yo creo que los gobiernos empezaron a dedicarse al mundo político y los empresarios a la parte económica, y cuando alguna vez de pronto pasaba algo, se sentaban, pero no había realmente un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado. Y hoy en este nuevo momento político y en este escenario de apenas inicio precisamente de ese nuevo político, sí sería muy interesante ver a un sector que no simplemente se active políticamente para las elecciones, sino para todo el proceso legislativo de lo que viene. Son ustedes las personas que conocen, que viven, que sufren cada una de las legislaciones, regulaciones y problemas que los aquejan día a día en sus vehículos, en sus automotores, en sus empresas, y que son los que precisamente pueden ser también mucho más propositivos. El Congreso tiene una pésima imagen para la mayoría de los colombianos, pero hay personas que están dispuestas a escuchar, a tomar acción, a participar, a tramitar acciones legislativas, y que estamos precisamente aquí listos para poder generar esa interlocución y llevar ideas allá al Congreso de la República para que sean discutidas, podamos aprobarlas y podamos finalmente tomar decisiones que beneficien a la mayoría de los colombianos o a la mayoría de un sector, si hoy así se tiene. Diana, eso que dice el congresista es muy interesante, porque yo siempre apelo al mismo ejemplo. Pasa mucho en los Estados Unidos, donde el Congreso es electo y un congresista es electo por un distrito o por un lugar donde tiene que ser reelecto o no, pasa por si cumple con sus promesas y con los acuerdos establecidos. Y acá hay un sentido muy estricto. Los sectores económicos, siempre que llevan una propuesta o que impulsan una candidatura o que están detrás de algo, siempre están verificando si eso se cumple o no, o por lo menos se tramita o se lleva. El aspecto político ahí juega mucho. Conclusiones, ¿dónde cree usted que se debe trabajar en los próximos años, sobre todo en este gobierno, en materia del sector transporte, de regularizar todo? ¿Dónde cree usted que debe estar la gran apuesta? Uy, bueno, creo que hay varias apuestas y retomando de lo que hemos hablado, sin duda buscar menos regulación, creo que eso va a ser básico y creo que se va a poder hacer especialmente por el plan que se está estructurando desde el gobierno nacional, el Arca de Noé, en donde se ha tenido en cuenta esto como uno de los factores principales, no solo para el sector transporte, para todos los sectores. Entonces, creo que eso va a ser y se puede convertir en una oportunidad desde la inversión. Por otro lado, sin duda, el tema de la articulación y la posibilidad de la participación de los distintos sectores en la formación de política pública. No creo que en el gobierno anterior no hayan existido los espacios. Creo que sí se generaron espacios, pero la comunicación no fluía, los proyectos quedaron, los tiempos fueron muy largos. La queja de los empresarios era:
¿por qué no se cumplen las agendas regulatorias? ¿Por qué si está programado un proyecto dura meses y era para este año y se pasó para el otro año y para el otro año? Entonces ahí es cuando hablo de no teníamos unas reglas claras. No sabíamos a qué jugamos, entonces muy probablemente no es que no se generaran espacios, sino no se concretaba, no se daba línea, no se procedía. Entonces creo que sin duda y con lo que se están haciendo desde los distintos sectores y especialmente de transporte, reuniéndose con la cartera, creo que eso va a ser vital para la toma de decisiones y para los proyectos que se van a venir a trabajar desde el gobierno nacional. Y pues sin duda desde el legislativo aprovechar los espacios que se dan y creo que muchas veces son desaprovechados desde la misma ciudadanía, los sectores en donde pueden proponer, en donde pueden ser parte de los debates, en donde pueden conceptuar, en donde además el control político juega una parte vital. Y es el control político también pueden hacer desde la iniciativa ciudadana llevándolo a los congresistas. Y es quienes están verificando si se cumple o no se cumple. Y a veces se nos olvida que el Congreso no solo está para hacer leyes, creo que incluso más importante es revisar, mirar qué está pasando y estructurar unas medidas en torno a se cumple o no se cumple, y si no se cumple, pues para eso hay algunos instrumentos como incluso la moción de observación o de censura. Entonces, creo que hay espacios que no podemos desperdiciar y que hay que aprovechar. Y que hay que Hay que aprovechar. aprovechar. Y ahí en eso, o sea, yo no vengo propiamente del sector político, yo de alguna forma mi formación es de unos padres emprendedores de Boyacá, y para mí el mundo político fue difícil, acostumbrarme a los tiempos del mundo político es inmensamente difícil, más aún el gobierno anterior que fue tan atípico, con tantos cambios de ministros, con tantos cambios de funcionarios, dificultó mucho este ejercicio, pero lo que he venido aprendiendo también es a entender los tiempos y las formas un poco de estos escenarios, y yo sé que es, y especialmente para los empresarios, supremamente costoso esperar y muchas veces no recibir lo que se está, no trabajar al mismo ritmo que trabajan todos y más un sector como este, pero sí es un proceso de paciencia, de persistencia y que hay que avanzar, hay que tener 3 o 4 frentes de trabajo, de pronto no se logran todos, pero se logra 1 o 2 y eso debe ser más que satisfactorio. Lo que usted dice es muy cierto, quienes hemos estado en el sector público lo vivimos en carne propia y es, el sector privado se mueve rápidamente con decisiones ejecutivas inmediatas. Esto avanza o no avanza, mover el Estado es otra cosa. Mover el aparato estatal es otra cosa y mover el Congreso es otra cosa porque hay que llegar a consensos y acuerdos. Pero evidentemente los países que más avanzan son los que tienen menos burocracia, que son mucho más técnicos y que tienen la facilidad de entender las necesidades de los sectores para que la legislación vaya mucho más rápido. Y con eso es un proceso que nos va a tomar un tiempo, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, que el sector productivo sea un sector también reformista, que piense que esa ley que estamos leyendo, ese artículo, esa ley que nos genera problemas, que la podemos cambiar, eso es posible, puede ser difícil, pero es posible, hay que tener paciencia, hay que tener resistencia, hay que ir avanzando paso a paso y lo que les digo, muchas veces hay que tener 4 o 5 frentes de trabajo, tal vez logremos 1, tal vez logremos 2, y eso son avances que hay que dar. Sí, no es el mundo ideal, no lo que yo quisiera prometer es que esto va a ser rápido, que esto va a ser fácil. Aparece la Procuraduría, aparece el Consejo de Estado, aparecen 1000 cosas, las agencias, y todas van colocando las mismas comunidades, y eso va dificultando el proceso, pero no hay que dejarse desanimar, no hay que ser impacientes, hay que seguir insistiendo, hay que seguir persistiendo y hay que armar precisamente un equipo, no solo yo, de congresistas de todo el país que puedan empezar a impulsar, y un trabajo en equipo bien articulado, yo sé que puede traerle buenos resultados al sector. Doctor Rodrigo Pombo, nos vamos a la conclusión. Entonces, perspectivas a futuro, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuáles son sus conclusiones? No, yo creo que soplan evidentemente nuevos vientos políticos por cambios institucionales de gobierno, pero además por lo que acabé de contarles, evidentemente nadie puede negar que soplan nuevas formas de entender el Estado, su rol y sus alcances. Y el Estado es todo, órganos de control y ramas del poder público. Y todo el mundo está a la expectativa
de cómo poder contribuir desde las ramas y los órganos un Estado mucho más eficiente, es decir, que genere mayores resultados con menores costos en menores tiempos, y además cómo hacer para que cultura como el mérito sea la regla general y no la excepción. Es decir, que sin desconocer la importancia, utilidad y conveniencia del análisis político, lo cierto es que la administración requiere mérito. Vuelvo a decir, requiere de decisiones suficientemente bien motivadas al amparo de la ciencia, del arte, de la tecnología, para poder avanzar a la necesidad de los tiempos. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión que yo diría es que desde el punto de vista jurídico, y es mi tema de hoy, yo les podría garantizar que si se respeta el principio de reserva legal, es decir, a los señores congresistas, y no se les invade su competencia desde el Ejecutivo. Segundo, si se respeta la Constitución y la ley y por lo tanto al Ejecutivo no le da por prohibir cuestiones que son esencialmente de competencia del legislativo cuando no son inconstitucionales, como por ejemplo prohibir tipologías contractuales, prohibir nuevas tecnologías, impedir la actuación de las autoridades municipales como el alcalde, los secretarios de policía, etcétera, etcétera. Y tercero, aun cuando suene un principio muy antiguo, que lo es muy vigente para la eficiencia del Estado, y es el entendimiento del centro y la periferia. Es decir, la descentralización administrativa, en este caso la descentralización territorial. No intentemos construir un Estado con un policía, como en efecto lo es la Superintendencia de Transporte, atribuyéndole competencias y abrogándole competencias que son de los alcaldes municipales, que son de los alcaldes distritales, que son de las autoridades territoriales. Para mí, esos tres ejes son claves para poder impulsar una agenda de nuevos cambios bajo, vuelvo y digo, la égida de la nueva forma, la nueva cosmovisión de un Estado más liviano, más ágil, más meritorio, más transparente, más tecnificado, obviamente mucho más dialogante. ¿Por qué es más dialogante? Porque da respuestas efectivas a las necesidades de la gente y un largo etcétera. Yo creo que esa es mi gran conclusión. Bueno, Rodrigo Pombo, como siempre un placer. Gracias por aceptar esta invitación y conocer sus puntos de vista de este tema. Gracias, por Hassan. supuesto. Diana Medina también, gracias por habernos acompañado, un verdadero placer. Gracias, Hassan. Y quisiera resaltar un punto que no lo hemos hablado, pero que me parece que es pertinente, y es un nuevo jugador que tenemos en toda esta historia, y es la comunicación. ¿Y por qué la comunicación? Porque la forma como se dan las noticias, la forma como se comunica desde el Ejecutivo, la forma como la ciudadanía evidencia sus problemáticas, se hace solo a un clic de distancia. Y la comunicación hoy se nos vuelve fundamental para poder articular entre diferentes poderes, para poder ser escuchados, pero también lo que genera es un control político, y eso lo tienen claro desde el gobierno. Entonces es importante que tengamos en cuenta un nuevo jugador y la inmediatez de las mismas redes sociales, en donde las decisiones que a veces quisiéramos estudiar, revisar, se están tomando en minutos, en tiempo real, y donde cualquier declaración puede ayudar, pero también puede dañar. Entonces vale la pena, y será otro tema para otro momento. Ahí tendríamos otro para otro conversatorio. Pero vale la pena, sí. Y congresista Héctor David Chaparro también, qué placer. Gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias, Hassan, a los compañeros aquí panelistas, a todos ustedes, muchas gracias por esta invitación, y aquí estamos presentes con toda la disposición para estos 4 años, trabajar de la mano con ustedes como gremio, como sector, y que podamos sacar este país adelante. Muchas gracias. Y a ustedes gracias, por supuesto. Hay una agenda muy nutrida con unos invitados maravillosos, con unas conversaciones excelsas que vienen a continuación, así que invitados a que sigan aquí acompañándonos en este evento tan maravilloso de Fede Transcarga. Gracias a ustedes.